Hoy vamos a ver el estudio del nódulo tiroideo. Vamos a ver definición, tipos, epidemiología, etiopatogenia, manifestaciones clínicas, presunción diagnóstica, métodos de diagnóstico y opciones terapéuticas. Entrando en la definición, decimos que un nódulo tiroideo es un concepto semiológico que significa un aumento de tamaño o consistencia localizados de parte o todo un lóbulo tiroideo que puede ser diferenciado del resto de la glándula y que no presenta signos evidentes de malignidad o inflamación. Tipos de nódulos lo vamos a clasificar según el número, en únicos o múltiples, según su clínica en palpables o no palpables, según la constitución en sólidos, quísticos o mixtos, según su función en afuncionantes, hiperfuncionantes o normofuncionantes y según su citología en positiva, negativa, sospechosa o no valorable. Bueno, en esta foto vemos que los nódulos palpables llegan a un 4 a un 7%, los detectados por ecografía a un 50%, con un rango que va del 20 al 76%. Si ustedes ven, esto es un valor bastante alto. Esto es debido a la sensibilidad de los aparatos de ultrasonografía y a la dedicación de los médicos especialistas en diagnóstico por imagen o ecografistas que se dedican a esta parte del estudio. Detectados en autopsia llega a un 50%. Esto fue sacado de un trabajo en la Clínica Mayo, donde se hacían autopsia a todos los pacientes que morían de X causa, y se encontraron que el 50% de estos pacientes presentaban en su glándula tiroides un nódulo tiroideo. La relación mujer-hombre va de un 6% a 1,5% y el porcentaje de benignidad prevalece un 95% sobre malignos. O sea que cuando nosotros estamos frente a un paciente que tiene un nódulo tiroideo, ese paciente tiene 95% de posibilidades de que ese nódulo sea benigno. Con respecto a los palpables, vemos que se dice que un médico entrenado en palpar tiroides palpa nódulos hasta 8 milímetros. Según su etiopatogenia, estos nódulos pueden ser embrionarios, inflamatorios, neoplásicos, metabólicos o hemorrágicos. Dentro de las manifestaciones clínicas, vemos que la mayoría de los nódulos tiroideos son asintomáticos y eutiroideos. ¿Cómo vamos a comenzar a estudiar un paciente con un nódulo tiroideo? Como estudiamos cualquier otra patología, con el interrogatorio, el examen físico y los métodos complementarios. Dentro del interrogatorio tenemos que hacer mucho hincapié en los antecedentes familiares directos de primera línea que hayan sido operados por un cáncer de tiroides y los pacientes que han recibido radioterapia externa. Dentro del examen físico, hacer las maniobras de palpación de la glándula tiroides y todo el cuello, palpando también cadenas ganglionares y glándulas salivales. Y dentro de los métodos complementarios van a ser lo que nosotros ya vamos a estudiar más adelante. Dentro de la presunción diagnóstica, si nosotros estamos frente a un paciente que presenta un nódulo tiroideo de larga evolución sin modificación del tamaño, que ha tenido un nódulo de aparición súbita acompañada de dolor local, que a la palpación es un nódulo tiroideo liso, móvil, sin adherencias a planos profundos, no es de uropetrio,
que tiene además enfermedades autoinmunes o que tiene una historia familiar de bocio o nódulo tiroideo benigno sin síntomas acompañantes, todo eso nos hace sospechar clínicamente que podemos estar frente a un paciente con una alta sospecha de un nódulo benigno. En cambio, si estamos frente a un nódulo tiroideo en un paciente en edad extrema, de más de 65 años, que tenga un crecimiento brusco en poco tiempo, que tenga signos ecográficos sospechosos de malignidad, que la consistencia sea duro-pétrea, que al examen físico la semiología del cuello presenta adenopatías regionales en las cadenas laterales cervicales, o que tenga signos mecánicos o infiltrativos, como disnea, disfagia, tos, compresión en el cuello, sensación de asfixia. Todo eso nos hace sospechar que estamos ante un nódulo que pueda llegar a ser maligno. Factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos la edad, mayor de 45 años, el tamaño del nódulo, entre 2,5 y 3 centímetros. Algunas escuelas ustedes van a ver, o en alguna bibliografía, que algunos llegan hasta 4 centímetros. Los caracteres ecográficos, el tipo histológico, los antecedentes familiares y los antecedentes de radiación. ¿Para qué nos va a servir los factores de riesgo? Esto es para saber cuándo un nódulo tiene una indicación de cirugía. No es lo mismo un nódulo de más de 3-4 centímetros y más en un paciente de más de 45 años, con algunos caracteres ecográficos de sospecha de malignidad o antecedentes familiares de radiación o antecedentes de cáncer de tiroides. Entonces esto nos va a servir para definir la conducta. Pasando a la metodología de estudio, la ecografía o la ultrasonografía es el método gold estándar para estudiar un nódulo tiroideo. Tiene una sensibilidad alta del 97%, con una especificidad baja que llega al 22%. Hoy en día se hacen ecografías de alta resolución y lo que se usa mucho es el ecografía Doppler color o Power Angio. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros en una ecografía de tiroides? Más allá de saber si es un nódulo sólido, quístico o mixto, si es único o múltiple, si el tamaño, medir el tamaño, qué tamaño tiene bien específicamente. Lo que va a buscar el ecografista y nos va a servir a nosotros para el diagnóstico son los signos de sospecha de malignidad. ¿Cuáles son esos signos de sospecha de malignidad? La hipervascularización central, las microcalcificaciones puntiformes o puntata que se llaman, los bordes irregulares, la ausencia del halo hipoecoico y la hipoecogenicidad intranodular. Las características ecográficas asociadas a malignidad en un nódulo tiroideo, como dijimos anteriormente, van a ser la hipoecogenicidad. Veamos solamente la columna de especificidad, llega hasta un 95%. Las microcalcificaciones llega hasta un 94,3%, los márgenes irregulares hasta un 85%, el que sea sólido un 55,9%, la vascularización intranodular asciende hasta un 80,8% y el diámetro anteroposterior mayor que el transverso en un 92,5%. Si ustedes ven, los más específicos son la hipoecogenicidad, las microcalcificaciones y el diámetro. Bueno, en esta foto
de estas 4 imágenes les muestro la superior izquierda, donde tiene unas microcalcificaciones, la superior derecha una vascularización en la zona periférica, pero una lesión mixta. Entonces esto lo podemos interpretar como que la parte sólida, si ustedes ven, tiene una vascularización. Estos son los que son por ahí unos nódulos difíciles de estudiar o de diagnosticar, porque lo que nosotros tenemos que ir a ver es la parte sólida de la lesión mixta. En la inferior de la izquierda vemos claramente la hipervascularización periférica de un nódulo sólido, y en la inferior derecha también volvemos a ver una lesión mixta, donde ahí vemos la hipervascularización que tiene hacia el centro de la lesión. Entonces, para terminar con el estudio de la ultrasonografía o de la ecografía, vemos cuál es la utilidad de la ecografía en la patología nodular de tiroides, no solo para ver si el nódulo es único, múltiple, o si es sólido, quístico, mixto, sino que vamos a determinar una masa cervical que no sea palpable, que esté en la tiroides o extratiroidea. Nos va a orientar hacia si es una lesión benigna o maligna, según los signos de sospecha de malignidad ecográfica. Detectar nódulos ocultos en pacientes con historia de irradiaciones en el cuello. Determinar la extensión de una enfermedad maligna tiroidea ya conocida, ver a ver si infiltran músculos pretiroideos o estructuras vecinas. Detectar carcinoma residual recurrente o metastásico. Realizar también una punción guiada por ecografía, tanto del nódulo como de las adenopatías cervicales, y puede identificar nódulos no palpables o no detectados por algún otro método. Otro método de diagnóstico en la patología, en el estudio de la patología nodular tiroidea, es la captación y la centellografía con yodo 131. Esto es un método con una alta sensibilidad y una baja especificidad. Hoy en día este método de estudio se está usando realmente muy poco, se deja para estudiar ciertas patologías, porque se ha visto de que el porcentaje de nódulos fríos que son malignos no supera el 20%. Este método de diagnóstico es muy útil en aquellos pacientes que concurren a la consulta por un nódulo único en la glándula tiroide, que tienen síntomas y signos de hiperfunción tiroidea. O sea, tienen clínica de un hipertiroidismo. Nosotros al comenzar el estudio podemos comenzar, como ya dijimos, con un análisis de laboratorio y una ecografía. En la ecografía nos va a venir que es un nódulo sólido de diferente tamaño, sin signos de sospecha de malignidad, y en el estudio del laboratorio nos va a venir con una TSH suprimida por debajo del valor inferior y una T4 libre aumentada, o sea, por encima del valor normal. Con ese laboratorio y la clínica de hipertiroidismo, taquicardia, palpitaciones, pérdida de peso, piel caliente, temblores en las manos, irritabilidad psicofísica, puede tener diarrea. Todo eso nos hace sospechar de que nosotros estamos frente a una patología que se denomina adenoma tóxico o enfermedad de Plummer. Inmediatamente después de esos estudios, este es el estudio
ideal para ese tipo de patología. Hacer una captación y un centellograma tiroideo, y vamos a ver esto, como se muestra en la foto, una hipercaptación del nódulo y el resto de la glándula inhibida, o sea, no captante. Esto da el diagnóstico de adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, y directamente esto se pasa al tratamiento. Hoy en día el tratamiento es quirúrgico. Estos son los únicos nódulos tiroideos que no se punzan, porque el porcentaje de malignidad no supera el 1%. Esta foto es otra imagen, en la imagen de la izquierda, también un nódulo hipercaptante, hiperfuncionante de la glándula tiroide, en el lóbulo izquierdo. También es un adenoma tóxico, una enfermedad de Plummer. Y en la foto de la derecha vemos como tiene una captación normal de la glándula, una glándula isocaptante, pero en el lóbulo izquierdo, donde está el dibujo, tiene un nódulo que no capta, un nódulo frío. Para que vean la diferencia entre un nódulo hipercaptante y un nódulo frío, no captante. Otro método de diagnóstico para el estudio del nódulo tiroideo es la punción aspiración con aguja fina, las siglas PAF. Este es el método que tiene mayor especificidad, que puede llegar a un 100%. El informe citológico puede ser citología neoplásica positiva, negativa, sospechosa o no valorable. Tiene falsos negativos que llegan hasta un 11% y falsos positivos hasta un 8%. Es un método mínimamente invasivo que tiene bajas complicaciones. Las complicaciones que se puedan llegar a ver pueden ser una infección o hematoma. Las otras que yo les he puesto acá son las que salen en la literatura, pero que es muy raro, casi nunca la hemos visto, como una parálisis recurrencial, una punción traqueal o una punción vascular. Sí puede hacer un pequeño hematomita sin ningún signo de compresión ni nada, e infecciones. Hoy en día se usa mucho la punción aspiración con aguja fina guiada por ecografía. Este método de diagnóstico lo puede hacer o el ecografista intervencionista, que él mismo hace la ecografía, él mismo maneja el traductor y la aguja, o puede el ecografista manejar el traductor y el anatomopatólogo o algún cirujano hacer la punción. Si ustedes ven en la imagen de la derecha, ustedes ven una jeringa de 20 centímetros cúbicos montada sobre un portajeringa tipo Cameco, que se llama, que es de aluminio, y esto hace que nos permita, mientras uno va haciendo la punción, ir haciendo la aspiración en todos los sentidos en forma irradiada en el nódulo. Bueno, ahí ven en la imagen de la izquierda la jeringa y el portajeringa tipo Cameco. Una vez que se saca la muestra, se coloca y se hace un extendido en unos portaobjetos, se fijan en alcohol, se secan al aire y se fijan en alcohol, y ahí se los envían al anatomopatólogo para su estudio, previa coloración con los materiales que ellos consideren adecuados. Para la clasificación citológica le vamos a pedir que recuerden esta clasificación que se llama clasificación de Bethesda,
que se divide en 6 categorías diagnósticas. La categoría 1 es insatisfactoria o no diagnóstica. Lo más conveniente es volver a repetir la punción porque la cantidad no se sacó células para hacer el estudio citológico. La categoría 2 es benigno, que puede ser un nódulo folicular, un nódulo adenomatoso, un nódulo coloide. La categoría 3 es una atipía de significado indeterminado, una lesión folicular de significado indeterminado. Tiene un riesgo de malignidad que puede llegar hasta el 15%. La categoría 4 de Bethesda es la de neoplasia folicular sospechosa de neoplasia folicular o de células de Hürtel. Esto llega a un porcentaje de malignidad hasta el 30-40%. La categoría 5 de Bethesda ya es sospechosa de malignidad, sospecha de carcinoma papilar, medular o metastásico. Esta ya llega hasta un 75-80%. Y la categoría 6 de Bethesda ya es confirmatorio de maligno, un 99 o 100% de efectividad. Recuerden estas clasificaciones, son muy importantes para el estudio del citológico del nódulo. Del 4 al 6 son pura y exclusivamente el tratamiento es quirúrgico, y la punción con categoría 3, uno ahí donde tiene que ver los factores de riesgo que se ponen en juego y determinar si uno lo va a repunzar, a controlar con una conducta expectante o a un tratamiento resectivo quirúrgico. Las opciones terapéuticas que tenemos, yo se las voy a nombrar, todas las que puedan llegar a encontrar en la literatura, pero les voy a decir cuáles son las que más estamos usando. Dentro de las opciones terapéuticas tenemos los tratamientos conservadores, que es el tratamiento conservador con supresión de TSH, que esto se hace con hormona tiroidea. Se llama supresión de TSH porque lo que se hace es suprimir la TSH a valores mínimos, y eso hace que no se estimule la glándula y los nódulos tiendan a disminuir de tamaño o desaparecer. Y la expectación es controlarlo 4 o 6 meses con una nueva ecografía. Generalmente la supresión con hormona tiroidea, que es la supresión de TSH, hoy en día se está usando muy poco, ya se deja para algunos casos o algunos profesionales lo están usando, la gran mayoría ya no. Uno se vuelca sobre la expectación o algún tratamiento resectivo. Los tratamientos ablativos con radioiodo se usaban antes en la patología como el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, como yo les decía, que era el nódulo único que captaba o era un hipercaptante del yodo. Hoy en día esos tratamientos ya se han dejado usar, solamente el tratamiento con radioiodo se usa o en los hipertiroidismos de bocios chicos sin nódulos, o como tratamiento posterior a una resección quirúrgica de un cáncer de tiroides, un cáncer diferenciado de tiroides. Lo que sí que se usa más ahora, como siempre, fue la cirugía, que dentro de la cirugía ya vamos a ver que pueden ser cirugías parciales o totales. Generalmente nosotros usamos en nuestro servicio o en nuestra práctica cotidiana la tiroidectomía total, la resección completa de la glándula. Otras opciones terapéuticas que ustedes pueden encontrar, pero que generalmente no la usamos, son la punción evacuadora. Esa se puede usar en el momento que uno hace una punción diagnóstica, le puede evacuar, si es un quiste colodemático, lo puede evacuar. La punción, aspiración y respiración,
la inyección intranodular con etanol o la fotocoagulación con láser o radioablación por radiofrecuencia. Generalmente eso no se usa ni lo estamos usando. Lo que usamos, vuelvo a repetirle, con mayor frecuencia es la expectación o la cirugía. Estas fotos se las muestro para que ustedes vean en la inferior, en la foto de la izquierda, un nódulo pequeño por dentro del borde del esternocleidomastoideo, un nódulo que empezamos a estudiar y bueno, esto fue a un tratamiento quirúrgico. La foto de la derecha la traigo para que hoy en día, año 2020, no puede llegar un nódulo a este tamaño. Fíjense, si pueden apreciar la circulación venosa retrógrada por la compresión y la introducción de este nódulo en el estrecho superior, que hace una ingurgitación de la vena de la pared torácica anterior y del cuello. Entonces hoy en día, con la metodología que estudio y todos los tratamientos que nosotros tenemos, no puede llegar un nódulo a este tamaño. Bueno, acá tenemos otra imagen de un nódulo. Era un bocio multinodular con varios nódulos, pero también para que vean el tamaño que ha llegado esto. La imagen de la izquierda era la foto de la paciente anterior y en la derecha tenemos un nódulo mixto, quiste colodemático, por la coloración que tiene dentro del nódulo. Bien, como opción terapéutica tenemos la cirugía. Los tipos de cirugía. Acá en esta foto les muestro cuáles son todas las cirugías que se han practicado y que se practican sobre la glándula tiroides. Tenemos la lobectomía total unilateral, la lobectomía total más ismectomía, lobectomía total, ismectomía más lobectomía subtotal contralateral, la tiroidectomía casi total y la tiroidectomía total. La que están en amarillo son las cirugías que se pueden llegar a practicar o que practicamos más habitualmente, como es la lobectomía total más ismectomía, y la más practicada por nuestra experiencia y por nuestro trabajo cotidiano es la tiroidectomía total, la resección o remoción de toda la glándula tiroides. En esta cirugía se preservan las glándulas paratiroides y el nervio recurrente, los nervios laringeos recurrentes. Y para finalizar, vamos a ver las complicaciones de una tiroidectomía, generalmente una tiroidectomía total. Encontramos como complicación el hematoma sofocante o asfixiante, que es la complicación que se da en las primeras 6-8 horas del postoperatorio. El paciente acá presenta una sensación de opresión en el cuello, con síntomas y signos de insuficiencia respiratoria aguda, taquipnea, taquicardia, puede estar con una hipoxia, una acrocianosis, puede estar el paciente con estridor laríngeo, cambios en la voz, todos signos mecánicos de compresión del cuello o de la vía aérea. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Evacuar el hematoma. Este hematoma asfixiante o sofocante es un hematoma que se encuentra anatómicamente por debajo de los músculos pretiroideos. Entonces nosotros tenemos que saber los planos quirúrgicos
para ir a abrir el plano medio de los músculos y evacuar el hematoma. El paciente puede presentar un hematoma superficial, es aquel hematoma que está por encima de la fascia aponeurótica cervical superior o superficial, que está por encima de los músculos del hematoma, y esto puede tener un abultamiento, un cambio de color en la piel, pero no va a tener síntomas ni signos de insuficiencia respiratoria. Esto no es una patología grave que pueda llegar a comprometer la vida del enfermo, el hematoma superficial. No así el hematoma asfixiante o sofocante, que le puede producir un paro respiratorio y la muerte del paciente. Por eso tenemos que actuar rápidamente en la evacuación del hematoma. La otra complicación es la disfonía por la lesión del nervio laringio recurrente, que puede ser uni o bilateral. La bilateral es la más grave porque esto pueden quedar las cuerdas en posición central y hacer un paro respiratorio. Eso generalmente lo hace a la salida del quirófano en la extubación. Después este paciente hay que hacerle una traqueostomía y luego una cordectomía parcial bilateral para que pueda pasar el aire a través de las cuerdas. Pues las disfonías pueden ser transitorias o definitivas. Transitorias es porque es un paso importante en la cirugía. Esta cirugía de la tiroides es una cirugía muy reglada donde uno tiene que ir a buscar el nervio, seguirlo en todo su trayecto hacia la entrada, y en ese seguimiento, en ese trayecto, uno puede tocar el nervio y puede quedar con una paresia transitoria que se recupera en un par de semanas. Si uno no sabe que está, uno puede lesionar el nervio, cortarlo, y ahí sí es el problema porque esto va a ocasionar una disfonía definitiva. Y la otra complicación es el hipoparatiroidismo por remoción inadvertida de las glándulas paratiroides. Como le dije anteriormente, las glándulas paratiroides hay que preservarlas, cuidarlas y verlas en todo momento en el tiempo quirúrgico. No hay que sacarlas. La lesión de las paratiroides puede llevar a un hipoparatiroidismo transitorio, o si uno la saca inadvertidamente y no se da cuenta, puede ocasionar un hipoparatiroidismo definitivo. El paciente va a presentar síntomas y signos de hipocalcemia, donde empieza con calambre, hormigueo en las extremidades de los miembros superiores, de la punta de los pies, de los dedos de los pies, y peribucal. Tenemos dos signos para hacerle. Uno es el signo de Bostek, que es la percusión por delante del conducto auditivo externo. Uno percute el tronco del nervio facial y hace la contracción de los músculos de la mímica de la hemicara donde se percutió el nervio. Y el otro es el signo de Trousseau, donde se le pone el manguito insuflador, se le insufla hasta el máximo de la presión arterial, de la tensión arterial, y el paciente, si tiene Trousseau positivo, pone la mano que se denomina mano de partero. Este signo es el más específico para investigar hipocalcemia postoperatoria de tiroidectomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier consulta, consulten con Vanina o pásensela a ella y ella me las comunica. Muchas gracias, chicos.